En mi familia cuentan que mi abuelo fue curado de las úlceras, ya en un estado muy grave, gracias al milagro de algo que ellos afirman era una sirena. Sé que suena muy extraño todo, y más porque esto no se dio en el mar ni en una laguna. Fue en un criadero de tilapias, donde tenían solo 4 estanques no tan grandes ni equipados. Esto pasó cuando mi abuelo estaba rondando los 40 años, y como su padre ya estaba muy enfermo, empezó a hacerse cargo de todos los negocios, que eran unas parcelas de siembra, una caballeriza, pero el verdadero negocio era que su padre fue usurero y le prestaba gente a la comunidad, porque al ser una área de mucho trabajo, pues había mucha cantina, y la gente se endeudaba con él para irse a jugar a la baraja y echar pomo con los amigos. Mi abuelo hizo la misma labor de su padre un par de años después de fallecido, pero a diferencia de él, mi abuelo no se andaba a medias tintas, y si no pagabas lo que debías, o al menos abonabas los intereses, te iba a cobrar a lo chino, y ni modo de quejarte, pues allí como tal no había leyes, y solo había eso de las famosas usos y costumbres, que casi era un si la haces la pagas, y nadie en el pueblo te juzgaría. Mi abuelo le prestó mucho dinero a un señor, que tuvo varios años de gloria, sembrando buenas cosechas, pero también la mala fortuna, que intentó meter otro tipo de cosecha, de la cual no se halla por completo su cuidado, y perdió poco a poco su dinero, al punto que a pesar de tener buenas parcelas, no tenía dinero para abonar la tierra y menos meter semilla. El señor puso como aval sus tierras en el préstamo, con la esperanza de que al fin todo saliera a flote, pero hasta mala suerte tuvo, porque en ese momento, mejor dicho en esa temporada, pegó una tipo de gripe en el pueblo que arrebató varias vidas y no hubo mucha gente para trabajar la tierra, y así de nuevo ese señor no pudo cosechar nada, perdiendo fuertes sumas de dinero. Mi abuelo no se la fió, y cuando ya estaban apalabrando lo de entregar sus tierras, una tarde llegó el señor con el suficiente dinero para liquidar al menos los intereses, y solo así mi abuelo se la perdonó un tiempo más. Ya investigando de dónde sacó el dinero, se dan cuenta que en el rancho de aquel señor vivía ahora una persona ya grande de edad, que era de origen japonés, y él le prestó el dinero, a cambio de que lo dejaran vivir allí y usar sus terrenos para meter una nueva tipo de cosecha, pero no era de frutos, eran peces, y querían poner unos estanques de cultivo de tilapias. Eso generó muchas dudas en el pueblo, pero sobre todo burlas en ese señor y su nuevo socio japonés, pero a ellos les importó poco las burlas y se aferraron a su emprendimiento. Mi abuelo decía que durante todo un año jamás vieron que los estanques dieran buenas tilapias, así me refiero a buen tamaño, como para venderlas, pero eso sí, cada vez le pagaban a mi abuelo los intereses del préstamo y le abonaban un poquito más a la deuda, y con eso a él le bastaba, por el momento. Un día mi abuelo estaba en el rancho, cuando llegó el señor de las cosechas de los peces y su amigo japonés, para pedirle una fuerte suma de dinero, pues el señor quiere traerse a su familia a vivir a México, y para aventarse todo el trayecto desde la isla necesitan una suma considerable, y lo que nunca, mi abuelo les rechazó el préstamo, a pesar de que ellos últimamente estaban cumpliendo con los pagos. Les dijo que no los apoyará, pues se le hace muy extraño lo que hacen con sus criaderos de peces, pues no ve que eso sea rentable, y aún así siempre tienen para pagar los intereses, así que si en verdad quieren dinero, hablen derecho y digan lo que en realidad hacen allí. La pareja de socios se secretearon algo, pero acabaron mejor decidiendo no comentarle nada. Mi abuelo enojado les dijo que ya basta de extensiones, y al final de mes quiere todo lo que les prestó y ya no hay vuelta atrás. La bronca aquí es que mi abuelo no sabía de dónde sacaban ellos el dinero que le pagaba, y eso lo tenía muy inquieto, pero ya fue que una tarde supo de dónde podría salir ese dinero. Una tarde estaba mi abuelo en la cantina del pueblo, platicando con el dueño del lugar, para ver si le podía encargar unas botellas, porque se acercaba una boda familiar, cuando de repente llegó una familia foránea pegando de gritos, buscando la ayuda, pues uno de sus hijos estaba ya muy malo, y habían venido al pueblo buscando al señor que tiene la sirena, que cura a las personas. La raza se quedó muy sacada de onda al escuchar eso, pues no tenía ningún sentido lo que decían. Pero cuando la señora soltó más la boca y dijo que era un señor japonés, a todos les paró la oreja, pues estaba refiriendo a aquel señor asiático que estaba viviendo con el señor, donde había estos pequeños estanques de tilapias. La gente le dio la indicación de más o menos qué sendero tomar para llegar con él, y como que queriendo y no, también fue la gente a investigar, porque ya saben, el chisme abona. Aunque no pudieron ver qué pasó dentro de la finca, sí comprobaron que el niño que habían llevado a caballo se veía súper mal, pero a las horas de eso salió caminando por su propio pie de aquel terreno y se veía muy sano. En el pueblo al ver eso no se hicieron esperar y fueron a preguntarles de qué iba eso de que tenían una sirena, pero los señores no quisieron hablar nada
y se encerraron en sus terrenos diciendo que si se brincan o están de mirones, ellos están en todo su derecho de defender sus tierras, y pues eso era verdad. Mi abuelo escuchó toda la situación y guardó distancia, pues él sabía que para final de mes ellos pagarán su deuda, y con eso mejor cortaría todos vínculos con ellos, pero el destino le jugó diferente. En esos días, uno de los hijos de mi abuelo, el mayor, que era mi tío Samuel, que en paz descanse, se hizo de palabras con una persona por una carrera de caballos que acabó mal, y entre el pleito se dieron de tiros, y mi tío Samuel perdió la vida. Mi abuelo se enojó tanto, porque aparte de quitarle la vida a su hijo, los mentados agresores se pelaron, y nomás no dieron con ellos, y eso le afectó tanto su salud, que a los días de eso empezó con la vomitadera de sangre, por unas úlceras que le salieron del coraje y la frustración, que lo hicieron terminar en la cama todo desgastado, y mi abuela lo traía entre algodones, pues la verdad se puso muy mal. Pero aquí lo curioso era que mi abuelo era de los que no paraba nunca si se trataba de trabajo, así que desde la cama mandó a su compadre a cobrar los préstamos a su nombre, y cuando llegaron con el señor y su amigo japonés, solo le dieron lo de los intereses, pero también le mandaron un recado, y era que si se quiere sanar, se venga a la casa, pues ellos tienen un acuerdo que quizás le ayude. Mi abuela, al enterarse a los días de eso, de que esos señores curaron a un joven de sus piernas, no se lo pensó dos veces, y le estuvo dice y dice que fuera, pero mi abuelo no quería. Al final no le quedó de otra, y en secreto se fue caminando a paso lento y con bordón. Y al llegar a la casa del señor y su amigo japonés, se la cantaron, y le dijeron que por como lo ven en salud, no va a durar mucho con vida, pero que no se espante, ellos lo pueden salvar. El señor japonés se vino huyendo del país porque se trajo consigo un ser que podemos llamarlo sirena si queremos, pero de que es milagroso lo es, pues todo en él es mágico. Su carne, su sangre, sus escamas y hasta la misma agua en la que nada tiene poderes curativos. Pero el problema es el siguiente: si curan a mi abuelo, era obvio que la noticia será muy pública, y lo que menos necesitan es que la multitud sepa de las propiedades que tiene el ser, pues la tirada de ellos es curar a pocos, pero a los muy ricos. Pues a su forma de verlo, es mejor curar a uno que pague miles de pesos a curar a miles que solo paguen de a tostón. Por eso el acuerdo es que si lo curan, aparte de condonar la deuda que les quede, los apoyen con dinero para comprar caballos, un estanque portátil y varias cosas para poder mover a dicho ser. Para no variar, no aceptó. No porque no creyera, sino porque parecía que estaba tan enfermo por el dinero que eso le parecía una mala inversión. Pero gracias a Dios y a la serenidad de mi abuela, ella le metió el gusanito en la cabeza de que cuando la úlcera le quite la vida por lo corajudo que es, ella lo primero que hará será darle todo el dinero a la iglesia, pues a ella, con solo tener un terrenito para que sus hijos nazcan bien y crezcan sanos y en la orden de Dios, le basta y le sobra. Mi abuelo se puso tan pero tan mal al escuchar eso, de que su dinero se ha regalado, que mejor se tragó su orgullo y fue a intentar eso de curarse con el señor y su amigo japonés. Pero eso sí, dijo que quería ver a ese mentado ser, que dicen que es posiblemente una sirena. Los señores accedieron, y lo que dice mi abuelo que vio es una cosa que roza en todo, en lo mágico, en lo increíble, en lo milagroso y lo paranormal, que hasta en lo poético si me apuras. De uno de los estanques de tilapias, que ahora entendió eran pura pantalla, salió este pez, que era tan grande, como más de 1,5 metros de largo, y aunque suena increíble de entender, tenía brazos, pecho y cabeza. Su cara no era de la de una mujer hermosa, no, de hecho era horrible, pero no negará que era claramente un rostro humano. Cuentan que mi abuelo lo vio de frente, y sí pareciera que era un ser pensante que razonaba, pues de sus brazos largos y delgados, él se empezó a despegar unas escamas de su parte trasera, y se las dio el señor japonés, que rápido él las puso a secar en un comal, para después molerlas en un cajete, dejándolo puro polvo con sal. Le dijo que este polvo a mi abuelo lo curará, que se lo tome todas las mañanas en ayunas, y que se lo jura que en 3 días estará como nuevo, y él estará tan agradecido por solo esto, que llegará agradecido y les dará el dinero prometido para que se vayan. Pues ni siquiera fue necesario el 3er día, porque para el primero, mi abuelo estaba tan fuerte y sano que cumplió su palabra y les liquidó la deuda, les dio el dinero, pero también de paso les compró su terreno, porque eso sí, ya saben que lo suyo eran las finanzas. Pero también pidió algo, quería que frente a sus ojos vaciaran el agua de los estanques, pues mi abuelo, Keanu, no estaba tan de acuerdo de cómo se daban las cosas con este ser, que para sus ojos no era de Dios, posiblemente era del diablo. Mi abuelo estaba tan jovial después de probar esas escamas que andaba más fuerte que nunca se le había visto más vivo, y como que salió vago porque embarazó a una muchacha del pueblo, pero ella desgraciadamente falleció en el parto, y de allí nació mi papá.
Pero no hubo problema, pues fue igual de querido por la esposa de mi abuelo como si fuera uno de sus hijos, y es por eso que siempre se le consideró una mamá, y por ende nosotros la conocimos como nuestra abuela. Ahorita que está de moda, que todo mundo cuenta sobre que los ricos comen sirenas hermosas porque les da longevidad, y sabrá Dios cuánta cosa que la gente dice en internet, yo les voy a contar de dónde viene toda esta situación. Porque si bien son cosas muy extrañas y hasta poquito paranormales, creo que tampoco es para tanto si pones atención a los detalles. Yo después de trabajar 5 años como pescador en Michigan y tolerando todo tipo de frío, me fui buscando más oportunidades de trabajo, mejores pagadas, hasta llegar a Canadá y Alaska, donde tienen la etiqueta de que está la pesca más peligrosa del mundo. Ya saben, esa que se ve en Discovery Channel con la pesca de la centolla, que es un cangrejo. No te voy a negar que sí es pesado y es muy desgastante físicamente, pero la verdad es que también es muy bien pagado. Y sobre los famosos peligros que conlleva, les juro que es igual que trabajar en una obra en México o en una metalúrgica al norte, porque como la mayoría de los accidentes que se dan en esa pesca, por lo general son por no seguir las normas básicas de seguridad y que van desde manipular como debe ser las jaulas o a gente que no le gusta usar los arneses y andan a pie suelto, que porque supuestamente están muy incómodos. A eso también súmale que en esos barcos se toma mucho alcohol de contrabando y ya saben que la gente mareada no es funcional. Regresando a esto de las supuestas sirenas, en una temporada que nos preparamos para ir a un recorrido largo, los que ya tenían muchos años en esto decían que desde hace buen tiempo no se han encontrado una sirena, que estaría muy bien encontrar una para evitar echar viaje, porque ese año en particular el frío y el hielo estaban en un máximo histórico. Eso también garantizaba más cangrejo para pescar, pero como les decía, ese trabajo es más de desgaste físico a largo plazo que cualquier otra cosa. Yo le pregunté al capitán que de dónde va eso, de que ojalá se encuentren unas sirenas, pues claramente pensé que lo decía de broma. Ya saben, esos chistes de marinero, pero el capitán me dijo que no, que eso es cierto, que en estas aguas hay un tipo de ser que se dice que es una sirena, pero la verdad es que solo es un pez muy grande, tipo bacalao o atún, pero lo extraño es que tiene un rostro muy similar a la de un humano, y sus aletas son muy pronunciadas, son largas y con dobleces, como si fueran brazos extendidos, y si me apuras hasta tiene dedos. Eso me dejó pensando mucho, y en las oportunidades que tuve de ocio, que la verdad no eran muchas, me acercaba de repente a la cabina del capitán para platicar, porque yo siempre he sido alguien que le gusta saber cómo funcionan las cosas, y la neta a mí los barcos siempre me han llamado la atención desde chamaco, así que siempre aprovechaba para hablar más con el capitán de estas supuestas sirenas. El capitán me dijo que él siempre ha pensado que esos seres son simplemente especies muy poco conocidos, pero lo que no va a negar es que las únicas 2 veces que a él le ha tocado saber de esos seres fue en situaciones muy extrañas y paranormales. La primera fue que uno de los tripulantes del barco que encontró el primero dijo que lo encontró porque simplemente vio caer la sirena del cielo. Lo que cuenta en esa situación es que este pescador estaba tomando hielo con su pala del fuselaje del barco, mientras aprovechaba que llegaba a una zona con mucho bloque de hielo que lo mantenía el barco sin movimientos bruscos. Estaba direccionando la lámpara de proa hacia donde estaba trabajando, cuando con el rabo de ojo vio cómo en un bloque de hielo del cielo cayó una sirena de este tipo de pescado que dicen, pero el golpe fue muy fuerte y pesado, pero lo curioso fue que no se desparramó. Con la misma lámpara alumbró la zona y ya fue que toda la tripulación pudo ver al ser. Ellos pensaron que tal vez alguna morsa tomó un pescado y lo sangoloteó aventándolo al aire, pero la verdad es que es muy raro ver morsas en esas pescas, porque como los barcos son muy ruidosos, esos animales evitan el estrés, así que esa opción se descartó. Cuando ya pegaron el barco a ese bloque de hielo, se llevaron tremendo susto, pues ya vieron que su forma era casi humana del torso para arriba. Entre que el capitán lo quería arrojar de regreso al mar, o que los demás pescadores juraban que era una sirena y seguramente estaba maldita, el capitán del barco se comunicó por radio pidiendo apoyo con el resto del cuadrante sobre qué debía hacer con este ser, y uno de los otros capitanes comentó que si lograban llevarlo entero al punto ancla será beneficioso para todos los barcos. El punto ancla es donde todos los barcos parten el día de inicio de pescar para rutear, y digamos que lo hacen para hacer una competencia justa, pues lo echaron en un contenedor, aparte del que usan para los cangrejos, pero también estaba este dentro del barco, y aquí es donde se abona más a la creencia de las sirenas, pues ellos juraban
que cuando subieron ese ser estaba sin vida, pero ya dentro del barco como que revivió, y emitía un extraño sonido, como si llorara. Mi capitán decía que la gente de aquel barco estaba con los pelos de punta, pues juraban que su llanto era similar al de una mujer, que lloraba con mucha pena, y para abonar más a las aguas locas de los pocos que se animaron a cargarla y moverla, dicen que no saben de dónde salía su llanto, porque su boca y branquias estaban cerradas, pero generaba el llanto de alguna forma, como pareciera que hasta lo hacía de manera telepática. Cuando terminó esa temporada de pesca, les fue muy mal a todos, pues esperaba X cantidad de kilos de cangrejo, pero pescaron solo como un 75% aproximadamente. Pero allí salió la segunda creencia sobre la sirena. El capitán que dijo que llevaran ese ser al punto ancla, comentó que hace como 5 años ya lo había abordado gente de Nueva York, me imagino que gente muy rica, y le habían dicho que cualquier ser extraño que encontraran en la pesca en Alaska, su consorcio se los compraba. Les dejó el contacto y solo quedó en eso, en palabras, pero que a los años, un pescador ruso que por azares del destino acabó haciendo vida en los Estados Unidos, comentó que en una ocasión encontraron un ser similar allí en Rusia y no saben si eran los mismos compradores, pero ellos les dieron una buena suma de dinero, que incluso repartido en toda la tripulación era por lejos más lo que se ganaba de su salario normal. Pues con ese precedente se comunican con el supuesto contacto, y es verdad, se les pagó súper bien, y de allí fue que se empezó a especular que en verdad eran sirenas y que los ricos las tenían en cautiverio. Pero repito, esa fue pura creencia que decimos los pobres desde la ignorancia, pensando de que todos los ricos son malvados y son afectos a las cosas raras. Ese primer encuentro fue a principios de los 80 y el segundo encuentro fue casi una década después, cuando en un viaje largo donde se especulaba muy buena pesca porque ya habían implementado un sistema de jaulas más grandes y fáciles de subir, garantizaba más fluidez de trabajo y por ende mucho más pesca. En ese viaje los pescadores decían que estaban viendo muchas luces en el cielo, pero eran extrañas. Estas volaban muy abajo y generaban mucha falla en los sistemas de localización de los barcos. Uno de los barcos que estaba más retirado de lo normal en el cuadrante dijo que uno de sus trabajadores vio como uno de esas luces del cielo bajó rápido al fondo del agua, haciendo como un geyser de vapor enorme que parecía remolino que llegaba hasta el cielo. Y lo más extraño de todo es que de allí salieron volando estas famosas sirenas, como si escaparan del mar adentro. Entre todo el susto y no saber qué pasaba, mejor mantuvieron distancia mirando a lo lejos, y cuando dejaron al fin de verse esas luces, ya ahora sí se acercaron un poco. También sabiendo que valían un buen dinero esos seres, aventaron un par de redes con la esperanza de que agarraran una sirena, y gracias a Dios así lo hicieron. En esa ocasión, mi capitán dice que no lo vio en persona, pero que sí recibieron una gran parte de las ganancias que se había acordado, pues si algo tienen esos trabajos de barcos es de que toda la raza del gremio se cuidan mucho entre ellos y respetan sus palabras. También ellos sintieron el ruido que generaba ese ser, que era como un llanto de mujer, pero con dinero de por medio se aguantaban el susto, pero ellos también confirmaban, no lloraba por la boca o por las branquias, como si su llanto salía de su mente. Desde entonces han pasado muchos años y ya no se ha encontrado ni a una de estas supuestas sirenas, ni esas extrañas luces en el cielo, pero lo que sí me puede asegurar el capitán es que quienes les compraron con anterioridad están desesperados por encontrar más, pues si llegaran a encontrar uno, ahora sí sería un boleto al retiro por la cantidad de dinero que les pueden llegar a dar. Yo con el tiempo, cuando ya me regresé a México y me afiancé, hice una familia y le conté estas historias a mis hijos, pero ellos hace poco me contaron que había mucho revoloteo en internet de momento con este tema. Así que de primera mano les puedo decir que sí son seres extraños, que sí tienen un poder mental y que hasta si me apuras, tienen algo que ver con seres del espacio. Pero eso de que las élites los quieren para comer no lo sé. Capaz solo los quieren de mascotas o para experimentar, a manera médica puede ser también. Lo digo porque si algo nos ha enseñado la vida es que los muy ricos les gusta hacer de todo más grande, más bonito y más extraño. Quizás quieren un acuario con sirenas reales, pero que se lo coman en buffet charro y cualquier hijo de vecino pueda verlo y contarlo en internet, pues sí se presta a que esos temas pierdan profundidad y queden simplemente en historias como de esas tantas que hay por allí, o como esta misma mía si decides no creerla. Saludos.
Esto que les voy a contar fue una situación mágica, de suerte, y quizás hasta peligrosa, pero a la vez triste, porque después de eso tuvimos que dejar la vida en la playa, y todo fue un cambio drástico, pues en la familia, todas las generaciones atrás fueron pescadores. A mí en lo personal desde chico me llamaba mucho la atención ese oficio, pero aquí estamos en la ciudad, ya con una vida estable, bonita y en familia, así que no me quejo del todo. Todo esto se dio cuando mi papá, todas las madrugadas cerca de las 4 de la mañana, se preparaba para ir a pescar en su bote de motor, a mar adentro, a ver qué agarraba. En esos momentos la pesca estaba muy mala y se lo atribuían a que como ya mero eran las temporadas de huracanes, pues los peces mantenían distancia de la costa. Así que si querías que el viaje valiera la pena, te debías de meter mucho más al fondo. Que no era la gran cosa, pero siempre estaba la espinita, que si te agarraba una mala corriente y te sacaba mucho más al fondo, se podría poner peligroso, porque los motores de aquellos botes eran muy ligeros y con el mínimo esfuerzo se sobrecargaban para dejar de funcionar. Mi papá ya llevaba varios días madrugando para la pesca y a duras penas sacaba lo justo para reponerlo de la gasolina y vender algo en el mercado. Así que me dijeron que lo tenía que acompañar para que mientras él dormía en el bote, yo estuviera atento a las redes, y como en mi primer viaje me tocó sacar buenos bultos de pescado, me emocioné bastante. Mi papá decía que a lo mejor yo era de buena suerte, y se los juro que durante los primeros 3 días nos iba muy bien, pero para el cuarto nos tocó ver nuestra suerte, porque ya estando algo retirado de la costa, por la avaricia de querer jalar más pescado en las redes, avanzamos cruzando el primer oleaje. Mi papá era un pescador que se las sabía de todas, y era muy respetado en el pueblo, así que yo en todo momento me sentí seguro con él, incluso cuando todo se salió de control. De un momento a otro, mi papá no lo vio venir, pero en la costa, en cosa de minutos, el cielo se puso negro, y el aire estaba levantando buen oleaje a un costado de nuestro bote, pegándonos y recorriéndonos bastante. Mi papá me dijo que me amarrara la soga por debajo de la pierna y la cintura, mientras él resguardaba todo lo que pudiera seguir volando. Se soltó tan fuerte la tormenta que no quedó de otra, y mi papá me puso el único salvavidas que había y me metió debajo de las lonas. Así me la pasé llorando todo ese tiempo, porque la tormenta nos trajo de un lado para otro, a puros golpes en las maderas, y para cuando acabó, ya al fin estábamos muy pero muy mal adentro. Yo no lo entendí en ese momento, pero mi papá estaba tan cansado por amarrar el motor con una soga para no perderlo que quedó reventado de los brazos por amarrarlo con fuerza y tirar de él, y aparte con las manos llenas de quemaduras por la misma soga. El motor no se perdió, pero dejó de funcionar, y aunque yo pensaba que ya la habíamos librado, esto apenas era el comienzo de nuestra odisea en el mar. Mi papá me dijo que estaba muy cansado y que necesitaba por lo menos echar pestaña un rato, así que aprovecharía que está nublado para dormir, pero me dijo que apenas se asome poquito el sol, le tape la cara con una franela con agua limpia para que no se le lastimen los ojos, y esa fue mi misión por las siguientes 4 horas. Durante todo ese tiempo yo no sabía que estábamos perdidos, porque pensé que mi papá iba a echarse solo una pestaña por placer, pero era porque estaba muy cansado de los brazos y la espalda por soportar la tormenta. Mientras yo miraba por el mar, aquí viene mi experiencia con las posibles sirenas o tritones, pues primero empecé a escuchar un sonido muy sutil, como el de un chillido, pero de manera muy suave y ligera, hasta parecía más un arrullo. Pensé que era una gaviota, pero no veía ningún pájaro por ningún lado, y menos iba a verlos, pues recién pasaba la tormenta. No sé por qué me asomé a un costado del bote, cuando del mar salieron unas burbujas grandes de aire, como si algo o alguien estuviera debajo merodeando. Yo me moría de ganas por despertar a mi papá, pero me daba gota porque él se veía muy cansado, así que lo que hice fue irme para el otro lado del bote, pero también se miraban desde el costado las mismas burbujas de aire. Así que ya más asustado me moví en varias ocasiones y ya comprobé que lo que sea que estuviera debajo me estaba siguiendo el ritmo. No me quedó de otra y desperté a mi papá, y tardó un rato en despabilarse. No entendía lo que le explicaba, pero cuando él ya escuchó también el chillido que les comenté, se puso muy atento, y de nuevo me dijo que me amarrara la soga a la cintura y me quedara en medio del bote. A los minutos él también vio esas burbujas de aire que salían por los costados del bote, y como que si ya supiera para dónde apuntaba todo, me dijo que no me asustara, pero que tomara un trapo, lo remojara en agua potable y me tapara la cara, y que así voy a estar todo el tiempo que él lo pida. Yo le decía que nos fuéramos, pero mi papá me decía que no podemos. Ahora estamos a la favor de la gente del pueblo, si es que vienen a recogernos, porque sin motor no podemos avanzar, y si lo hacemos a puro remo, nos vamos a perder. Pues abajo hay unos seres que solo se dedican a eso, a perderte, haciéndote creer que vas por buen camino, moviéndote los remos o la dirección del bote. Aunque se andaba todo muy tétrico, mi papá todo el tiempo mantuvo la cordura. Yo era el histérico, pues no teníamos nada que comer,
más que la jarra de café con sal que mi papá siempre cargaba para la insolación y un garrafón de agua potable que para 2 personas con el calor del mal y su resolana nos iba a durar a lo mucho 3 días como máximo. Pero como estábamos mojando el trapo que me tapaba la cara, pues quizás nos duraría solo un día y medio. Para la tarde del primer día yo estaba que me moría de hambre y mi papá ni se diga, pues también estaba cansado, y en los pocos momentos que hablamos mejor nos pusimos a rezar y encomendar nuestra vida a Dios, pues todo apuntaba a que no lo íbamos a lograr. Cuando cayó la noche yo me quedé muy dormido porque tenía tanta hambre y sed que ya hasta no me importaba escuchar el chillido, ese extraño que se escuchaba en el ambiente, y la posibilidad incluso de que hubiera un ser abajo del bote. Ya de madrugada cuando desperté, mi papá al notarlo me aventó un alón encima. Me dijo rápido que me callara y no viera nada, pues asustado yo le hice caso. Me solté a llorar debajo de la lona, hasta que pasaron unos 20 minutos, y ya después mi papá me dijo que me quitara la lona de la cabeza, y él ahora estaba con una lima descamando un pescado, con una sonrisa de oreja a oreja, pues al fin gracias a Dios ya íbamos a comer. Sacamos nuestro bote de alcohol en pasta y con eso calentamos pedacitos de pescado, que así mero, sin tener nada de sabor, nos sabían a gloria. Le pregunté a mi papá que de dónde sacó el pescado, porque de las 3 redes que usábamos, 2 se perdieron en la tormenta y la que se salvó necesitaba varios remiendos. Él me dijo que me callara y que es muy importante que de ahora en adelante haga exactamente lo que él diga cuando lo pida, y yo con los nervios de punta, con todo lo que ya he vivido, pues solo senté la cabeza con él y mejor me callé y me dediqué a comer. Nos comimos el pescado y así nos amanecimos entre que dormitábamos y no, vigilando el horizonte para ver si veíamos un barco de rescate. Estábamos midiendo bastante nuestro consumo de agua y nuestra boca, ojos y la misma piel ya la teníamos muy reseca, sumando a eso la sal de mar. Cuando llegó la tarde-noche del segundo día, el hambre nos apretó, pero me daba miedo preguntar a mi papá qué comeríamos, de dónde sacaríamos pescado. Él notó que yo ya estaba inquieto por comer y me dijo de nuevo que me tapara la cara con un trapo mojado y aparte me pusiera la lona encima para no ver nada. Yo lo hice, se los juro, pero fue más fuerte la duda, pues quería saber de dónde sacaba mi papá los pescados, y se los juro por Dios que vi cómo mi papá empezó a pegarle a la esquina del bote, mucha fuerza como con ritmo, y después de la nada, del mismo mar salieron varias manos, pero digo varias manos, quizás 6, 7, 8 brazos, que se asomaban por la borda. Estos brazos eran con escamas y los dedos demasiado largos, pegados entre sí, quizás el doble del tamaño, eran enormes. No había tanta luz como para verlo, pero sí los alcanzaba a distinguir. Y mi papá lo que hizo fue empezar a tocarlas de uno con uno. Y como no sé, como que escogió uno, porque después de su bolsita de herramientas sacó unas pinzas y a la fuerza se sacó un diente. Y aunque le tomó bastante tiempo y sin duda mucho dolor, lo hizo sin pensarlo. Ya teniendo la fuera lo remojaba en el mismo mar y se lo dio a uno de los brazos de los que tocó. Y yo ahora sí de repente todos los brazos se metieron al mar y se perdieron. Yo se los juro que pensé que hasta todo eso lo estaba soñando, pero fue verdad. Después, como a los 3 o 4 minutos de eso, de darles el diente, del mismo mar salió un pez disparado al cielo y cayó en el bote, y era un pescado de buen tamaño. Y ahora sí de nuevo, mientras lo descamaba, remojó un trapo con el agua del mar y se lo clavó en las encías para que dejara de sangrar. Y desconozco si el primer pescado también fue a cambio de un diente, pues mi papá nunca supo del todo que yo vi toda esa situación. Cuando ya al fin me dijo que me quitara la lona, la comida ya estaba lista. Yo tenía una mezcla de miedo y hambre, pero pudo más el hambre y me dediqué a comer. Mi papá ya se veía más relajado, pero gracias a Dios esa mañana temprano escuchamos el pitido de una alarma al noroeste y era un bote más grande de la comunidad que había salido a buscarnos, pues apenas se había calmado el oleaje. Al vernos nos apoyaron y remolcaron nuestro bote a la costa, donde ya nos esperaba nuestra familia, y durante todo el camino mi papá le mintió a la gente, diciendo que sí nos agarró la tormenta, pero que gracias a Dios ya habíamos agarrado un par de pescados antes de que nos fuéramos para mar adentro, y con eso la libramos, midiendo el agua y midiendo la comida. Desde ese día mi mamá ya no me dejó ir de pesca con mi papá, y el año de eso nos mudamos para empezar nuestra vida desde cero en el centro del país. Nunca tuve el valor para preguntarle a mi papá qué pasó en realidad aquellos días en el mar abierto, pero lo que haya sido o el pacto que haya hecho con aquellos seres, de corazón se lo agradezco, pues nos salvó la vida a ambos. Cuando fallece mi papá por COVID hace unos años, le conté la historia a mi familia, pues no la conocían, y todos quedaron sorprendidos, menos mi mamá, pues ella no hizo por preguntar nada, y no sé, quizás sean loqueras mías, pero ahora siento que mi mamá también sabe el trasfondo entre mi papá y aquellos seres del mar, pero quizás eso sí nunca lo sabremos, pues no me atrevo a preguntarle.
Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.